Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, nuestro podcast de vocación internacional con ocasionales sobrevuelos sobre la actualidad nacional. Como todos los podcasts, me acompaña hoy doña Paz Zárate. Paz, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás tú, Carlos? Con algo de frío porque en Santiago, la capital de Chile, hace mucho frío esta mañana. Y también con ganas de dar un viaje rápido, con ganas de, por varios temas que están dando vueltas. Uno de los destinos que pocas veces conversamos desde el lado político interno es Israel. Que hemos conversado de Israel la última, no aquí, pero en las noticias, con respecto a los operativos en Gaza y en Jenin, qué sé yo. Pero Israel está sacudido en este minuto por unas protestas muy fuertes contra el primer ministro Netanyahu, que además, por cierto, refleja una polarización creciente de la opinión pública israelí y una interpretación de la realidad israelí que quienes la conocen dicen que es la primera vez en la historia, o una de las pocas veces en la historia en que el país ha sido tensionado y no se sabe en qué va a terminar. Sí, la verdad es que yo lo veo y digamos, esa es la lectura mayoritaria al respecto, que es una continuación de las protestas que vienen desde comienzos de año. Es decir, hubo una pausa en estas protestas porque se paralizó el proyecto de ley que es problemático y ahora la tramitación de ese proyecto se ha reiniciado y ha pasado el primer trámite. Y creo que es bueno que echemos una miradita, digamos, al aspecto legal de esto, porque resulta que Israel no tiene una constitución codificada como la tenemos nosotros. Entonces, un poquito en el sistema inglés, ellos tienen un conjunto de leyes que interpretativamente constituyen la constitución. Lo que se llama the law of the land, es decir, la ley de la tierra, aquella ley que se va construyendo a partir de situaciones que van creando otras, sin una constitución como la que tenemos nosotros, artículo 1, artículo 15, qué sé yo. Claro, tienen leyes constitucionales, una constitución no codificada. Entonces, esta norma, cuyo primer trámite se ha pasado y que en realidad se espera que la tramitación sea rápida porque Netanyahu tiene la mayoría en el Parlamento, esta norma se refiere a la independencia del Poder Judicial. Y dado que tenemos una coalición de extrema derecha, esa coalición de extrema derecha quiere hacer unos cambios que nunca se han hecho antes y que para la oposición son fundamentales porque se refieren a el control de constitucionalidad que hace esta Corte Suprema. Ellos no tienen un tribunal constitucional separado, sino que la Corte Suprema hace ese trabajo. Y si la Corte Suprema no puede, por ejemplo, paralizar ciertas normas porque afectan esta Constitución no codificada, entonces al final la Constitución está subordinada al Parlamento y esa independencia del Poder Judicial es la que defiende a la gente en las calles. A mí lo que me parece grave, y lo digo siempre en cualquier democracia, es que uno de los fundamentos de la democracia occidental es la separación de los poderes. ¿Qué es lo que hace la separación de los poderes? Le garantiza al legislativo, al ejecutivo y al judicial, jurisdiccional más bien, que ninguno de los tres puede intervenir en las decisiones del otro ni controlarlo de ninguna forma. ¿Qué es lo primero que nosotros le criticamos a gobiernos totalitarios? Cuando empieza este intento de mantener los tres poderes, pero tener un poder sojuzgado. Le hace Venezuela, donde hay poder judicial que depende de la decisión del gobierno, donde hay poder legislativo que depende de lo que el gobierno determine. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención en el caso de Israel? Que finalmente intentar subordinar la decisión de la máxima instancia judicial a una revisión posterior o anterior significa intervenir a ese poder y da paso para que eventualmente, al igual como pasa en estos gobiernos totalitarios que he mencionado, quien detente el poder sea la persona que finalmente tome decisiones. Ahora, eso a una de quizá una de las democracias que en el mundo tiene más contradicciones internas, que es Israel, a mí me parece de suyo peligroso. ¿Por qué? Porque al final Israel en la región que está es una joya. No hay gobiernos democráticos en ese lugar del mundo. No me van a venir a mí a decir que el señor, el presidente de Egipto, que se me acaba de ir el nombre, Al-Sisi. me van a decir que el señor Sisi es un ejemplo de la democracia. ¿Y para qué vamos a hablar de Bashar al-Assad? Y puedo seguir y podemos hablar de Irán, que es más democrático que el resto, aunque no nos guste lo que ellos hacen. Entonces a mí me da la sensación que
Netanyahu está entrampado en dos cosas. Una, sus propios problemas con la justicia, porque tiene problemas con la justicia. Sí. Y lo otro es esta polarización creciente en el mundo de colocar a uno de los dos extremos como el salvador de. Entonces, para evitar que el otro lado, que quiere tanta reforma, tanta cosa y no escucha a nadie, para evitar que eso pase, yo polarizo la situación y trato de sacar ganancia de eso. Sí, y lo otro que llama la atención es que esta protesta ha sido tan extendida, porque, digamos, viene desde enero, y tan amplia, porque incluso las embajadas, por ejemplo, la embajada en Chile, también se unió a la protesta por la independencia del Poder Judicial contra esta legislación. El asunto es que esto está tensionando a tal nivel no solamente la sociedad israelí, sino las relaciones de Israel con otros países. Así que por eso es que es una protesta muy especial. Lo otro, como bien tú mencionabas, Netanyahu tiene problemas con la justicia. Y entre las visiones que hay respecto de esta legislación está que él está interviniendo en la Corte Suprema porque es una manera de acercarse a una especie de perdonazo que él podría darse a él mismo si llega a controlar mayormente la Corte Suprema, si le va mal en los casos de corrupción que actualmente él está enfrentando. Y las otras visiones son también, respecto de esta misma ley, que sus aliados, es decir, hay representados por estos otros partidos que son sionistas, que están en el gabinete, podrían también obtener beneficios que hoy no tienen. Por ejemplo, hay un partido de la coalición de Netanyahu que lo que quiere es mayores poderes en los territorios ocupados. Ese grupo también dice que Palestina no existe. Y además, el otro aliado, lo que le interesa es un partido sionista, es que los grupos sionistas no estén forzados a hacer el servicio militar, que es algo que todos los ciudadanos de Israel deben hacer. Eso es una especie de exención que nunca ha existido. Así que hay muchas razones por las cuales esta legislación es controvertida. Si llega a pasar, como se espera, en un par de semanas completar todos los trámites, la verdad es que esto puede llevar a Israel a un punto de quiebre. Ya lo vimos muy cercano hace algunos meses cuando esta tramitación se suspendió y ahora podemos estar en ese mismo lugar que es de mucha violencia también. Yo quiero aportar una cosa para cerrar este tema y seguir avanzando los temas de hoy. No porque yo niegue la realidad deja de existir. Y ese es un tema que se está dando en todas las democracias del mundo. Sectores que niegan cosas que son reales y que no pueden ser negadas. Y por lo tanto, cualquier intento, por ejemplo, de decir que Palestina no existe o que no hay derechos palestinos, va a tropezar con la oposición de mucha gente en el mundo. Bueno, cambiemos de tema. ¿Usted conoce Washington? Claro, trabajé ahí. Es bonito Washington, ¿no? Muy bonito. Y conoce el edificio de la Corte Suprema, eso lo conoce Precioso, todo el mundo. Sí, claro. Corte Suprema que por demás ha sufrido unos bandazos bien serios en este último tiempo porque cambió bajo la administración del señor Trump la composición de la Corte. Y lo primero que cayó fue la ley de aborto, y ese no es el tema, pero cayó ahora, hace poco, la ley de acción afirmativa. ¿Qué es acción afirmativa? Aquella ley que permitía que las minorías ingresaran a la universidad protegidas en determinadas situaciones. Eso es grave desde el punto de vista que, si bien puede ser cierto en guisa de discusión que todos somos iguales, no somos iguales en términos de las ventajas que tenemos comparativamente en un sistema. Entonces, esto ha provocado una serie de desencuentros entre las minorías y las decisiones de la Corte. No sé qué piensas tú, pero yo creo que las democracias, y seguimos hablando de democracia, nos tocó el capítulo demócrata. Demócrata judicial. Sí, pero la democracia tiene que ver con la protección y con la promoción de aquellos que no tienen acceso a. Y en este caso esa decisión de la Corte a mí me complica un poco desde ese punto de vista. No desde la igualdad, porque iguales sí somos todos, pero no todos tenemos lo mismo. Voy a hacer una precisión porque no es que exista una ley sobre aborto, sino que lo que existe es un precedente, porque la Corte Suprema crea derecho a través del precedente. Válido. Y respecto de discriminación afirmativa o acción afirmativa, la reflexión es muy profunda y va más allá, por supuesto, llega más allá de Estados Unidos, porque si bien existe el principio de igualdad ante la ley, yo creo que eso tiene que ver con la noción de justicia, que es dar a cada uno lo suyo.
Y resulta que, como bien, por ejemplo, ha subrayado el rector Peña en una columna sobre este mismo tema, está establecido por la literatura sobre educación de que las universidades tienden a reproducir la herencia. Y entonces esa herencia y esos prejuicios que caracterizan a una sociedad nunca van a ser rotos por la educación, a menos que hayan ciertos mecanismos que permitan corregir eso y hacer de una universidad efectivamente lo que es un universo, de ahí viene la palabra, que refleje al país. Entonces, tristemente, y aquí, perdón por usar mi propia experiencia de inmigrante en Estados Unidos, está muy claro en la sociedad que hay muchas más dificultades para una persona latina y negra de llegar a las universidades de élite de Estados Unidos. ¿Sí? Y diría que en esa escala de los trabajos y del trato que las personas reciben, los latinos estamos en lo de más abajo todavía. Todavía. Entonces, se entiende que esos mecanismos que, por ejemplo, no solamente existen a nivel de las universidades, de affirmative action, también en los colegios, porque existen estados donde existen colegios que se llaman magnet schools, que son colegios emblemáticos. Entonces, eso es, por ejemplo, el punto que hace Michelle Obama, producto de la acción afirmativa, Barack Obama, producto de la acción afirmativa, que sin esa ayuda ellos no habrían llegado a donde llegaron, sin becas, sin una selección que consideraba su origen, porque de otra forma ellos no habrían alcanzado la posibilidad de estudiar. Y a partir de eso, toda su carrera de ambos, porque ambos son muy destacados. Así que yo creo que hay una reflexión que hacer acerca de si las universidades, si la justicia significa cerrar los ojos y no ver la injusticia que está detrás del hecho de que algunas personas tienen muchas oportunidades y otras no tienen ninguna y no compiten en la igualdad de condiciones. Tema que seguramente no lo vamos a tropezar. Eso es un pledge, un compromiso que hago contigo de hablar de acción afirmativa con más fundamento, porque a mí me parece que es un tema que es importante. Bueno, la capital de Lituania es Vilna, ¿no? Vilna, perdón. Y en Vilna hubo cumbre de la OTAN. Y vamos a dividir con paz la cumbre de la OTAN en dos temas. El primero tiene que ver con un chantaje o una petición, una presión, voy a utilizar el léxico amplio que a veces me acompaña, que hizo Turquía para permitir el ingreso de Suecia a la OTAN. Turquía presionó por dos lados. Primero, Turquía quería armamentos de Estados Unidos y hace rato que Estados Unidos le tenía entrampado un pedido de aviones F-16 porque esos aviones son los que bombardean a los rebeldes kurdos. Entonces Estados Unidos en algún momento dijo, ¿sabe que no le puedo vender armas si usted las va a usar para atacar a otra población? Ojo, eso está consagrado en el derecho, ¿no? Usted no le puede vender a un Estado armas para atacar a su propia población, esa es la idea. Pero lo segundo y lo más llamativo fue cuando dice, oiga, yo dejo que Suecia entre, pero usted me garantiza que yo puedo, o se me va a agilizar, o se van a mirar hacia el lado para entrar a la Unión Europea. Y ahí la OTAN se encontró con un crucigrama, que a mí la solución que tomó no me gusta, pero a ellos les da lo mismo lo que yo pienso acá en Santiago. Pero Suecia quedó al borde del abrazo del oso ruso o muy cerca del otro abrazo. Y Suecia decidió acercarse hacia el otro abrazo porque el abrazo del oso ruso no le gusta. ¿Cómo ve usted el papel de Turquía en esto y lo que la OTAN le entregó para que pudiera entrar? A ver, mira, esto es como dices tú, es un crucigrama, porque había que hacer calzar las palabras y las acciones y las amenazas. Suecia no tenía ninguna posibilidad de no ceder ante la presión de Turquía, porque Suecia tiene un 98% de la población que ve a Putin como una amenaza. Y la OTAN es el antídoto contra Putin. Cualquier gobierno sueco iba a ceder en lo que Turquía pedía. Suecia tiene la mayor tradición de recibir refugiados, especialmente y ahora refugiados kurdos. Ese es el interés de Turquía. Y esos refugiados kurdos apoyan a la oposición a Erdogan. Y de hecho a Erdogan hace poquito le costó mucho, ser reelegido como presidente. Ya lleva 20 años en el poder entre ser primer ministro y ser presidente, porque la oposición ganó mucho apoyo.
Entonces, de lo que se ha encargado Erdogan esta vez es de pasar una boleta con un alto precio, negociar hasta el máximo. Iba fuerte, ¿no? Sí, y obtuvo todo lo que quiso en realidad, Sí. casi todo lo que quiso. Nunca, él sabe, Erdogan, y yo creo que toda la Unión Europea sabe que no hay posibilidad de que Turquía entre a la Unión Europea. Así que eso era un poco un bluff. Pero sí obtuvo una promesa de la Unión Europea de revitalizar la relación, el interés de Estados Unidos de ayudar a Turquía a renovar su implemento militar. No está, obviamente el Ejecutivo no puede prometer que el Legislativo va a levantar la prohibición de los F-16, pero se están acercando a eso. Pero digamos, a ver, no nos digamos mentiras. Una cosa es que el Ejecutivo proponga y que el Legislativo niegue. Y otra cosa es que los canales oficiosos de Washington comiencan a decir, ¿sabe qué? Por favor, estos aviones necesitamos venderlos. Claro, claro. O sea, yo creo que por supuesto se van a acercar a eso. Ahora, ¿quién tiene un problema con eso? Son los griegos. Entonces van a tener que compensar a Grecia. Ajedrez. Exacto. Y la OTAN va a establecer una coordinación antiterrorismo porque Turquía insiste que los kurdos tienen organizaciones terroristas. Y entonces al final todos los actores todas las piezas de este crucigrama le están dando algo a Erdogan a cambio de su apoyo. Así que la verdad es que él demoró su voto afirmativo con tal de obtener tantas ganancias como se puede. Y se ha comprado su voto favorable a un alto precio. Alto precio también pagó en este anecdotario que estamos conversando con Paz, Volodymyr Zelensky, que insiste y presiona porque le hagan un fast track para ingresar a la OTAN, y la OTAN ya le trazó 2 líneas que una se está destiñendo y otra entró en vigencia, la nueva línea roja. La nueva línea roja es, señores de Ucrania, ustedes mientras estén en guerra, no los puedo aceptar. No los puedo aceptar porque si los acepto, me voy a meter en un problema con Rusia. Por detrás de esto, yo sí le entrego todas las armas que usted necesite. Le acaban de pasar $700 millones a Alemania en armamento. ¿Y cuál es la línea que se destiñó? ¿Se acuerda cuando decíamos que la línea de los cazabombarderos era la línea? Ya no es. Entonces, a mí me parece además, para ir contigo, que Zelensky en algún minuto está perdiendo bonos con algunos de los gobiernos de la región, porque machacar y machacar con respecto a tenemos que entrar, nos tienen que recibir, tienen que estar acá. Y OTAN lo que le dijo está perfecto, si nosotros entendemos eso, pero no tenemos cronograma y lo único que sí le podemos ofrecer es la intención y un paquete de ayuda del G7. Total que Zelensky iba a llegar como superstar a esta cumbre de la OTAN. No fue que saliera con las manos vacías, como dicen los economistas, pero salió con las manos menos llenas de lo que él quería. Sí, yo no estoy tan preocupada por la situación de Zelensky en la OTAN. Yo creo que existe en general la idea, no solo de que en términos de solidaridad, como dijo Macron, el lugar de Ucrania es en la OTAN, sino también algo que Kissinger ha dicho recientemente. Es un poquito riesgoso dejar a Ucrania tan bien armada cuando la guerra termine y que Ucrania no sea parte de la OTAN. Entonces, tarde o temprano, más temprano que tarde, yo creo que sí se va a producir, quizá no un fast track, pero una entrada normal de Ucrania. Pero no en guerra. Pero no en guerra, hay una razón, hay un argumento muy bueno, que es que en el fondo es un signo realmente claro ahora de que entre Ucrania a la OTAN. No es que sea una provocación a Putin, sino que lleva el argumento de que la guerra es entre la OTAN y Rusia, y no entre Ucrania y Rusia. Entonces, por eso no hay consenso, por eso no es el momento. Pero también acuérdese que hay una cláusula que dice que país que ataque a alguien de la OTAN en masa reacciona. Y por eso mismo, antes de volver contigo, es que a mí me llama la atención que Zelensky no haya, digo de nuevo, le preocupa mucho a Zelensky lo que yo diga, pero digo, Zelensky no haya captado el tono de la cumbre y no haya entendido que haberla hecho en Lituania ya era una señal, que haberle ofrecido las armas prácticamente a destajo era una señal, y que finalmente hay veces en la vida en que para avanzar uno tiene que dar pasitos cortos y no pasitos tan largos, porque finalmente todo se desconfigura. ¿Dónde se desconfigura?
con que la estatura de Zelensky... Yo el otro día presenté a Zelensky hablando en un parque en Vilna y me asombré porque había mucha gente para escuchar a Zelensky y recordé los discursos de Barack Obama, en ese entonces candidato demócrata y en varias ciudades, entre ellas Berlín, un discurso inolvidable. Y dije, hombre, Zelensky parece que esto no lo ve en la función que él tiene de defender su territorio. Ahora, para regresar contigo, uno podría pensar muchas cosas. Claramente a Zelensky no lo están dejando solo. El problema de fondo es que inevitablemente, en algún punto, como dices tú, más temprano que tarde o más tarde que temprano, como sea, el enfrentamiento OTAN-Rusia está a la vuelta de la esquina. Eso no tiene vuelta. Y no tiene vuelta porque además internamente la situación de Putin sigue deteriorándose. Entonces, en algún momento desesperado, alguien en Moscú va a hacer ¡pac! Va a apretar un botón y Paz me va a contestar lo que le acabo de decir. Carlos, ¿sabes qué? Hay que mencionar que en esta historia de dónde está Wally, entre paréntesis, todavía no sabemos dónde está el señor Prigozhin. No, para allá iba. Bueno, pero, es que esos temas salen en la conversa. Bueno, pero que es divertido porque tenemos que ver el lado cómico a esto. Pero, en fin, volviendo a Zelensky, yo creo que la situación de Rusia, la inestabilidad indudable, el resquebramiento del liderazgo de Putin, puede ser que haya acelerado esta presión un poquito excesiva de Zelensky a la OTAN. El timing no es ideal, se lo hicieron ver, pero dentro de un año y medio de tanta presión todos los días, de tan difíciles decisiones, si en algo Zelensky no está dando el tono adecuado, a mí me parece comprensible. Y que está este factor extra, digamos, de querer acelerar las cosas porque Rusia está en un mal pie. Entonces, creo que es comprensible y creo que se ha manejado relativamente bien y que, por supuesto, como tú bien destacas, está recibiendo las armas que necesita. Ahora, uno cuando habla de dónde está Wally, que entre otras cosas les comento, nosotros hacemos una pauta porque también tenemos que transparentarlo, pero muchas cosas salen en la mesa. Lo de Prigozhin para mí es un tongo de aquellos, un tongo de esos de casino malo, en que a uno le hacen creer que ganó mucho y no ganó nada. Y precisamente gracias a ese tongo, Prigozhin está saliendo de escena tranquilito, sin que tenga que responder por las atrocidades que cometió en Buja, por ejemplo, sin que tenga que responder por su complicidad con los gobiernos africanos y sin que tenga que responder por los crímenes de guerra en Siria. Mire lo bonito de la maniobra, que entre otras cosas lo acabo de pensar mientras estamos hablando, porque a mí lo que me llama la atención del tema Prigozhin es este. La historia rusa está llena de masacres, de gente que estaba en el poder y para perpetuarse en el poder masacró a quien quiso. Stalin es un muy buen ejemplo. Hay 50 millones de personas que murieron bajo las manos de Stalin. Los oficiales polacos en el bosque de Katyn también es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Y para qué hablo de la Revolución Rusa? Que es otro ejemplo de lo que estoy diciendo. Y curiosamente un tipo que se rebela contra quien le paga, que llega a estar a 200 kilómetros de Moscú, ahora no tenemos ni idea de dónde está. Qué poco ruso, ¿no? Digo, qué poco soviético, qué poco ruso. Sí, y bueno, una anécdota ahí que apareció ayer en redes sociales, se le hace la pregunta a un jerarca del Kremlin acerca de dónde está un general que supuestamente habría apoyado a Prigozhin. Entonces la respuesta es, porque no aparece por ninguna parte, es que está descansando. Entonces puede ser ¿Descanso eterno? Claro, puede ser que esté descansando en paz. Hoy el general Popov fue destituido, relegado de su cargo, en las últimas horas más que hoy, por haberle dicho a los rusos, a ustedes les están mintiendo. Estamos perdiendo la guerra, están matando gente, no tenemos armamento ni baterías antiaéreas ni nada, y a ustedes les están contando algo que no es cierto. La pregunta del millón es esta. En todo esto que estoy hablando, antes de ir a lo último que vamos a tratar hoy, ¿va a sobrevivir Vladimir? ¿O Vladimir va a seguir siendo utilitario mientras puedan y esto se arregle como se arregló lo de Crimea, casi que reconociendo a regañadientes los demás la presencia rusa? Porque guerra como guerra Ucrania no tiene, para volver al tema al principio, cómo derrotar militarmente a Rusia. No tiene cómo. Tiene cómo conservar su territorio, eso es diferente. Entonces, ¿qué va a pasar con Vladi? Ya que estamos hablando, buscando a Wally, ¿qué va a pasar con Vladi? Y yo creo que ese liderazgo no es sostenible en el tiempo, de hecho, porque
bueno, además se supone que el próximo año hay elecciones en Rusia. Elecciones. Entonces, pues Perdón, voy a levantar mis cejas. que no son elecciones libres, entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pero, claro, no, la verdad es que está muy complicado y como bien indicaste tú, yo creo que en algún momento, yo creo que esas conversaciones ya no están ocurriendo. De hecho, hay una noticia que dice que ex altos diplomáticos de Estados Unidos están conversando con altos jerarcas del Kremlin acerca del futuro de Rusia sin Putin. Así que esas conversaciones están en camino y en algún momento, creo que más temprano que tarde, creo que Putin saldrá, la guerra terminará quizá con una negociación que encabezará a alguien diferente. Bien, vamos a ocupar un par de minutos, siempre dejamos un par de minutos al final. Lo vamos a ocupar, yo lo voy a ocupar con paz, para hablar del escándalo que está remeciendo a la BBC de Londres. Quiero detenerme en lo siguiente. No hay un delito y ese es un hecho. ¿Qué es lo que estamos hablando? Presentador estrella de la BBC que le pagó un número de millones estratosférico, 36 millones de pesos, a un muchacho que tenía 17 años, ahora tiene 20, por unas fotos íntimas. Esos son los hechos. ¿Dónde me detengo yo? En que la BBC recibió la denuncia y efectuó una investigación interna, ocultó el nombre de la persona hasta que se supo que no había delito. Y eso en cualquier otra parte del mundo termina, no hubo delito, ¿para qué quiero conocer el nombre? Y la esposa de Hugh Edwards fue la que comunicó el nombre de la persona que sufre de un cuadro de depresión severa. ¿Por qué me quiero detener? Y debo reconocer que es un tema casi que personal. Porque creo que los medios estamos obligados a tomar ese tipo de acciones, haya o no haya delito. Tenemos que garantizar la transparencia de quienes ocupan los lugares de comunicar. Ahora, puede que eso le rebote a uno en las manos, no sé, porque a uno lo pueden acusar de cualquier cosa. El tema de fondo aquí es que se dio una señal de transparencia que va a marcar época para muchos medios. ¿A qué me refiero yo? A que de pronto aparece alguien y dice, oiga, yo le pagué a Zárate $25,000 por unas fotos. Y Zárate aparece en todos los medios, señalado por haber recibido $25,000 y casi que culpado. Bueno, la pregunta del medio, ¿y qué pasa si Zárate no pagó? ¿Y qué pasa si es mentira? Y por eso lo que hizo la BBC, lejos de encubrirlo, fue protegerlo. Sí, yo... Tenemos matices los dos, Sí, digámoslo francamente. Bueno, es que como tú bien señalas, no hay delito. La víctima dice que no hay delito. No hay denuncia en realidad, porque lo que ha habido es simplemente un scoop noticioso del diario The Sun. No es que la víctima haya denunciado nada, porque la víctima estima que no ha habido nada ilegal. Entonces, todas las empresas deben tener un mecanismo, como tú bien dices, de investigación de faltas éticas. Y está súper bien que así sea. De hecho, a nosotros nos preocupa lo mismo. Es decir, que haya en las empresas esos mecanismos que aseguren que las conductas al interior de una empresa, en este caso una empresa de comunicaciones pública además, tenga ese buen mecanismo y los derechos de todos sean resguardados. Entonces, está muy bien. A mí me preocupa igual que tú, ¿qué es lo que pasa si efectivamente no ha habido nada salvo algo de la esfera privada y donde la víctima dice que en realidad no ha sido víctima porque esta supuesta víctima tampoco contribuyó a ese reportaje que salió en el Sun? La víctima no está empujando ninguna acción, la supuesta víctima, no está empujando ninguna investigación de nada. Así que creo muy importante que la BBC haga este tipo, como cualquier otra empresa, tenga este tipo de procedimientos. Y también hay que recalcar que la BBC tiene experiencia en esto, porque te diría, Carlos, que cada año hay un par de casos de este tipo en una gran empresa de comunicaciones como es la BBC. Yo quiero hacer un matiz, y fue el matiz de la discusión de la semana, porque no somos nada, se discute, si no somos tan buenos amigos. No, somos buenos amigos, pero en temas discutimos los temas. Lo cual enriquece la conversación. La no existencia del delito no niega la existencia de una irregularidad. Ese es el primer punto. Y el segundo punto que a mí me parece súper importante destacar es que más allá de si el escándalo se da, no se da, si denuncia o no denuncia, hay un tema proactivo de control, y en eso estamos los dos de acuerdo, que tiene que empezar a regir en las actividades que hacemos. En esta época de fake news y de todo esto que pasa,
Es un tema que vamos a conversar después porque se nos va acabando el tiempo. Esta cosita es una tirana. Aquí ya me está diciendo, Sara, te deja de hablar, hay que despedir. 2 cosas a la despedida. Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente representan a Canal 13 y su línea editorial. A nombre de Jorge, que hace este maravilloso sonido con matices. A nombre de nuestro genio creativo visual, que es Matías, le damos la bienvenida. A nombre de Bárbara Medina, que es la que se encarga de todo el tráfico de redes, con Paz Zárate, hemos hecho hoy No Somos Nada. Hasta la próxima semana.